Te damos la bienvenida al podcast Desde la Mesa. Este podcast es producido por la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr., única organización ecuménica en Puerto Rico dedicada a promover el legado del reverendo Martin Luther King Jr. Ahora te invitamos a formar parte del siguiente diálogo. Le damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Desde la Mesa. Este podcast es un proyecto de la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr., única organización ecuménica en Puerto Rico dedicada al legado del reverendo y doctor Martin Luther King. En esta ocasión nos acompaña la senadora Ana Irma Rivera Lacén, candidata a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana. También nos está acompañando en la moderación y las preguntas el profesor Samuel C. Figueroa Cifre, y está su servidora, Kelmadis Pérez Rivera, agrónoma y secretaria de la Mesa de Diálogo, y nuestro compañero Samuel también es miembro de la Mesa de Diálogo. Así que gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida a este nuevo episodio. Pues muchas gracias por la invitación y hacía tiempo que quería tener un diálogo así. De hecho, yo he estado disponible para este tipo de diálogo desde hace mucho tiempo y había estado diciendo que estaba interesada en tener este tipo de diálogo a otras organizaciones, pero qué bueno que ustedes hicieron el acercamiento y que se están... Pues gracias por la oportunidad también. Fue un placer tenerla con nosotros hoy. En este podcast que vamos a tener ahora, queremos hablar principalmente sobre cuestiones religiosas, pero también queremos conocer un poco de usted, sobre todo, por qué quiere ser comisionada residente y cuál es su visión de lo que es vivir en una sociedad democrática. Temas que sabemos que nuestra audiencia podría estar muy interesada en conocer. Así que con eso como guía le pregunto, ¿cómo llegó a la política activa y por qué quiere ser comisionada residente? Llegar a la política partidista, activa, yo creo que la consecuencia de muchas cosas que llevo haciendo en los últimos 50 años, porque la política ha estado. Precisamente desde que empecé muy joven en los grupos de derechos de las mujeres, derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ, que ahora le llamamos así, en ese momento no se le decía de esa manera, pero se trataba de hablar sobre diversidades sexuales, orientación sexual y identidad de género. También los trabajos en contra del racismo en Puerto Rico, a favor de todas las personas que tienen diferentes discriminaciones, incluyendo diversidad funcional. Todos los temas que tienen que ver con discriminaciones y que evita que las personas tengamos igual acceso a los conceptos de derechos humanos, ¿verdad? Yo llevo una vida en eso, así que es una vida política. La diferencia entre una vida estar también llevando presión a, por ejemplo, a la legislatura para hacer cambios en políticas públicas y haciendo opinión pública sobre todos esos temas. Lo que yo creo que me fue llevando a lo que ahora es política partidista, en donde soy parte, es una mezcla de varias cosas, incluyendo eso que acabo de decir, pero sobre todo que yo me fui integrando a varios grupos que empezamos a ver que había una muy buena posibilidad en Puerto Rico de empezar a hablar del discurso político partidista de otra manera. Me sumé a grupos como Vamos, donde estábamos hablando de hacer actividad política, no como un partido, pero sí mirando candidaturas, apoyando candidaturas y procesos. De hecho, llevamos un caso, inclusive en el tribunal, donde entendíamos que a una candidata se le estaba haciendo se le estaba obligando a recoger una cantidad de endosos para ser candidata independiente de una manera que no era justa en comparación con otros partidos. Eso fue mucho antes que estuviéramos incluso con el tema de hacer al Movimiento Victoria Ciudadana. Pero me fui metiendo en ese tipo de controversia. Y cuando salió toda la cuestión de hacer lo que ahora es la ley promesa y la Junta de Control Fiscal, también nos integramos un grupo de personas en un grupo que se llama Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal. Ese grupo hicimos mucho trabajo tratando de que no se aprobara la ley promesa. Y tratando de que la gente en Puerto Rico entendiera lo que significaba la ley promesa, que no era lo que prometía, ¿verdad? Que era una cosa muy distinta, pero que aquí se estaba vendiendo por parte del gobierno y muchos políticos que ahora están arrepentidos, de la boca para afuera, que eso venía a acabar con la corrupción, que venía a traer las soluciones al país como si fuera una hada madrina con una varita mágica. Lo que no le decían a la gente era lo que ha sucedido. Primero, que venía con políticas de autoridad muy severas.
que venía a quitar derechos esenciales, que no tenía que ver nada con pagar la deuda, sino pagarle a los fondos buitres que habían comprado bonos y deudas del pueblo de Puerto Rico, como dice el refrán, a precio de pescado bombón, pero quería que se lo pagaran al precio del valor inicial de esos bonos. Nada de eso lo decía. Y que lo que se iba a implantar iba a dejar a la gente en Puerto Rico en una situación económica muy desastrosa, al gobierno desmantelándose, y que no, además esa junta, una junta dictatorial, iba a poner esa visión por encima de cualquier otra necesidad del pueblo de Puerto Rico. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. El grupo que estábamos, la concertación puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal, eventualmente fuimos evolucionando todos los grupos que estuvimos ahí. Ahí había un grupo de todos, había grupos, uniones, había personas como yo que veníamos de grupos de derechos humanos, eh, personas que venían de grupos políticos, personas que venían de algunos partidos. Empezamos a sumarnos y a discutir lo que estábamos discutiendo en los últimos años y empezamos a ver que había que hacer alguna alternativa al pueblo de Puerto Rico que tuviera franquicia electoral, que le llamamos partido político, pero en el caso nuestro somos un movimiento con franquicia electoral, que moviera la discusión en otra dirección, ya que los partidos políticos tradicionales se basaban solamente en la posición de cuál era el estatus político para Puerto Rico y no le estaban diciendo a la gente otro montón de asuntos. Por ejemplo, usted tiene una persona que crea en un estatus en particular, pero si usted no le dice que cuando usted está votando por ese partido, usted está votando por una política o una visión sobre el país que conlleva esto, esto y esto, usted no le está dando la información completa a la gente, solamente está llevando a la gente a votar por un estatus político. Y decidimos que ese tema, que es tan divisorio en Puerto Rico, teníamos que afrontarlo de una manera que nos uniera y no que nos dividiera. Y eso parece una contradicción, pero no lo es. Uno de los puntos que le llamamos la agenda urgente, sin duda, es que hay que descolonizar a Puerto Rico. Así que todas las personas que estamos en Victoria Ciudadana creemos que Puerto Rico es una colonia y que tiene que descolonizarse. ¿Cuál es el estatus? Eso es una decisión del pueblo de Puerto Rico. Así que lo que nos une es defensa del proceso de descolonización. Que sea un proceso informado, que la gente sepa lo que quiere decir cada forma de estatus, pero no es solamente qué quiere decir la independencia, la estadidad o la libre asociación. El ELA no es parte de esas tres fórmulas, porque el ELA es donde estamos y es la colonia. ¿Qué quiere decir un Estado? ¿Qué quiere decir un Estado en términos de contenido? Las preguntas que la gente tiene. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar Puerto Rico, si fuera esa la situación, en ser Estado? ¿Cuáles son los procesos que tiene que darse en Estados Unidos? ¿Cuáles son las cosas que se dejan y cuáles son las cosas que se ganan? ¿Qué deja Puerto Rico? ¿Qué gana Puerto Rico? La gente tiene muchas preguntas sobre eso y hay que contestarlas. En cuanto a la independencia, que los conceptos de independencia hoy día no son la independencia de hace muchos años atrás. No hay países que son independientes, todos los países son interdependientes. ¿Qué quiere decir la independencia? Más allá de todos los estereotipos que se manejan desde ahí. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? ¿Cuál es el proceso? Porque la independencia, al igual que la estadidad o la libre asociación, no son estatus que se llegan a ellos mágicos de un solo día. Tienen procesos de entrada. Y proceso, en el caso de Estado, sería un phase-in, como dirían los norteamericanos, entrar por fases. Y en el caso de la independencia sería un phase-out, sería cómo salir, ¿verdad? Pero cómo se sale, cuáles son las fases, qué tiene que dar Estados Unidos en términos de tantos años de coloniaje, cuáles son las compensaciones, cuáles son las cosas que Puerto Rico tiene derecho a quedarse, la gente de Puerto Rico, cuáles perderían. Y en el caso de la libre asociación, que es una especie de contratación entre dos partes soberanas que deciden tener áreas en común, pero desde la soberanía. Obviamente la soberanía no estaría en el Congreso de Estados Unidos. Ese es quizás uno de los meros que se discuten porque no se le ha dado mucha promoción. Y es interesante porque en Puerto Rico tenemos mucha gente que lleva años hablando sobre lo que podría ser un proceso de libre asociación, pero no han tenido, yo creo que, el foro suficiente para dar a conocer sus ideas.
en una asamblea constitucional de estatus, eso podría hacerse. Y Estados Unidos tiene varias experiencias de libre asociación que tampoco se conocen, no se conocen en Puerto Rico y ni se conocen en Estados Unidos. La gente de Estados Unidos no sabe que tienen libre asociación con otras naciones. Así que todo eso que estoy diciendo es importante en la discusión y no es una cosa que se hace en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. Esto es un proceso serio, un proceso que toma tiempo y parte de la información que hay que dar a la gente es cuánto te toma el proceso, de cuánto tiempo estamos hablando, de que no un plebiscito que se hace el día de las elecciones y que al otro día usted va a tener una de esas 3 fórmulas, ¿no? Eso es engañar a la gente. Así que eso es parte, ¿verdad? Eso nos unió. La otra cosa que nos unió, sin duda, es combatir los temas de corrupción, que la gente de Puerto Rico tenga la opción de tener un gobierno limpio, un gobierno que no esté pendiente de los contratos, que la gente que se reclute con mérito, recuperar el concepto de mérito en el gobierno, pero recuperar la confianza de la gente en todos los procesos gubernamentales. Así que eso también nos unió sin duda montones. Y la otra cosa que nos une es el concepto de que necesitamos desarrollar un desarrollo económico sostenible, pero sobre todo basado en la recuperación y en la defensa de los derechos esenciales de las personas. Así que con todo eso juntos, tuvimos un proceso de ir formando lo que ahora es la Agenda Urgente y el programa de Movimiento de Victoria Ciudadana, y lo dimos a conocer esta nueva opción un marzo del 2019. Un poquito antes, yo digo un poquito antes porque las elecciones eran en noviembre del próximo año, así que nadie apostaba que íbamos a lograrlo. Así es. Se sonaba por ahí que estábamos en esa conspiración. Mucha gente sabía que había mucha gente que nos estábamos reuniendo. Yo siempre recuerdo a algunos periodistas que me preguntaban, ¿pero ustedes están formando un partido? Yo le digo, yo no sé lo que tú sabes, pero por lo que sea, lo sabrás. No se te damos prenda. Hicimos la actividad en Tapia, que se llenó afuera y adentro, y creó mucha expectativa. Empezamos el proceso de recoger los endosos para que nos dieran la certificación como partido que va a las elecciones. Nos hicieron la vida cuadrito. En ese momento yo era la presidenta del Movimiento de Victoria Ciudadana, fui la primera presidenta del movimiento y ahora actualmente volví a hacerlo. Pero se llama coordinadora ahora, pero es lo mismo que equivale a una presidencia en otra organización política partidista. Y nos tuvieron en los tribunales mucho tiempo. Sí. O sea, esto que nos está pasando ahora, esto es un déjà vu para mí. Estuvimos en los tribunales mucho tiempo, nos peleaban absolutamente todo. Pero logramos recoger todos los endosos, logramos que nos dieran la certificación en diciembre. En el límite de poder estar ahí, tuvimos que llevar un caso para que no nos aplicara tampoco la ley electoral como estaba, porque no era justo que nos estaban certificando a base de los retos de una ley que se había aprobado inclusive durante el mismo trámite electoral, porque eso es la ley que aprobó el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Y entonces logramos que nos certificaran, que además pudiéramos tener todas nuestras candidaturas para poder cumplir con lo que decía la ley, y fuimos a las elecciones, lo que nadie esperaba. Pero no solamente fuimos a las elecciones, es que logramos lo que históricamente ningún partido minoritario había logrado, tener 2 personas en la Cámara y 2 personas en el Senado. Eso nadie apostaba a eso. Esto no voy a sacar ni uno. Pues sacamos las 2 personas en los 2 sitios. Ganamos en la capital, aunque nos la robaron. Ganamos algunos otros distritos del área de San Juan, aunque no nos robaron, y lo digo sin ningún problema, no nos robaron. Y somos la tercera fuerza política en Puerto Rico. Eso nadie lo había esperado. Y ustedes han seguido luchando por tener una vida activa, democrática. ¿Cómo ustedes conciben lo que es vivir en una sociedad democrática que continúa con estos déficits de democracia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? Yo creo que lo que motiva a la gente del Movimiento Victoria Ciudadana, y ahora que estamos en alianza, es lo mismo, es construir la sociedad democrática que queremos. Porque no la estamos viviendo, no. Lo que queremos es construirla. Se nos hace una promesa de sociedad democrática. Y una promesa de sociedad democrática sobre la base de balance. En el caso nuestro, pues se usa el tema de balance de poderes, etcétera, que sabemos que no es correcto, que no es así, no es que funciona. Se hace la idea de que la gente elige, por ejemplo, a sus representantes en la legislatura,
que es uno de los conceptos más democráticos que hay. Pero a base de eso, la gente que se sienta allí realmente se creen que les pertenece el puesto, y el puesto le pertenece al pueblo. El pueblo puede sacar a la gente. Mira, la gente en Puerto Rico sacó a un gobernante, a pesar de que en ningún sitio en la legislatura se aprobó ninguna legislación para cambiar nuestra constitución, que es una de las cosas que creemos que sí debe ser un derecho explícito del pueblo de Puerto Rico, y en la revocación, ¿verdad?, de las personas, de ese mandato cuando no cumple. Y el pueblo de Puerto Rico asumió lo que es su derecho natural, sacó a gobernante. Pues debe ser un derecho que aparezca, o sea, debe enmendarse la Constitución y debe aparecer. Eso es una cosa que hemos dicho desde el día 1. Pero eso le debe aplicar a todos los puestos. O sea, la persona que se crea que es dueña de un puesto, pues de verdad, cuando salió electa, el ego se le subió de alguna manera, que se cree que esa persona es el pueblo mismo. Una nunca es el pueblo mismo. Una es una persona delegada de ese poder del pueblo, que al único le pertenece es al pueblo. Y le pertenece no solamente porque manda un mandato a que una esté sentada allí. Le pertenece en la agenda también. La agenda de cuáles son los cambios que hay que hacer, son los cambios, y esa agenda es del pueblo, es la agenda que el pueblo tiene. Por eso es que muchas veces la gente está más adelante que la misma legislación y las políticas públicas. A veces se hacen las políticas públicas ya porque no les queda más remedio, porque ya eso está caminando, y hay que adecuar la política pública a lo que ya la gente apropió como su derecho, como esta que acabo de decir, el derecho a sacar un gobernante cuando le falla. Esa visión yo creo que nos hace falta todavía un poquito más, y esa es la construcción todavía de una sociedad democrática que incluye también o tener gobernantes que gobiernan con más del 70% de la gente en su contra, como el actual gobernador. No es que él es un gobernador de 33%, es que casi el 70% del país no votó por él. Entonces, eso no es democrático. En la mayoría de los países se va a segunda vuelta. Y aquí tratamos de poner eso y no se pudo. En la mayoría de los países se permite las candidaturas coaligadas. Y aquí no logramos que se hiciera finalmente por enmiendas a la ley ni por el tribunal. Y lo hemos hecho sobre la marcha con, por ejemplo, lo que tenemos ahora, el concepto de la alianza. Así que cuando ustedes me preguntan eso, bueno, la democracia es ideal y estamos trabajando hacia él para tratar de realmente vivir y encaminarnos a lo que creemos que queremos, pero no necesariamente es lo que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a transitar ahora hacia una serie de preguntas que tienen que ver con la experiencia de usted como candidata y de su experiencia con los sectores religiosos del país. Y vamos a comenzar por lo más básico, ¿verdad? Háblenos de cuál ha sido su experiencia con los sectores religiosos del país y cómo se ha relacionado previamente con esos sectores. Bueno, en mi carácter personal, Como bueno, usted entienda mejor. bueno, yo creo que como mucha gente en Puerto Rico, pues yo me he criado en una diversidad grande de vertientes religiosas, de diversidades. Algunas más privilegiadas que otras. Yo creo que en Puerto Rico no, creo que, quizá me equivoco, pero yo creo que en Puerto Rico decir una persona que solamente tiene una sola fuente de espiritualidad, yo creo que es a veces, cuando la gente dice eso, yo siempre pienso que hay algunas que no se mencionan porque están prohibidas o tienen algún estigma y la gente no se atreve a hablar de eso. Pero yo no creo que nadie aquí te pueda decir que yo solamente soy puramente tal cosa. No creo que eso sea cierto. No hay pureza de nada. Es que no puede haber, porque es que incluso todas las religiones, pues, provienen de mucha variedad de cosas, por lo tanto, la misma fuente de las religiones no son fuentes puras, ¿verdad? Yo tengo ese acercamiento por mi vida, mi familia, mucha variedad de acercamientos religiosos. Ahora, personalmente, yo tengo esa riqueza, la recuerdo muy bien de todo en mi familia, judío-cristianas, algunas que no necesariamente son judío-cristianas. Yo personalmente he tenido muchas búsquedas. Por ejemplo, yo soy vegetariana, que alguna gente no está raro. Yo soy vegetariana por convicción, porque entiendo que pues no quiero comer carne roja. Yo no como, me gustaría no comer pescado, pero como pescado un poco, porque se hace un poco más difícil, ¿verdad? Pero si no, tampoco comería pescado, pero no como carne roja ni como aves. Y a veces la gente me pregunta, ¿pero por qué qué religión tú eres?
yo no tengo que estar en una religión para dejar de comer carne. Yo simplemente es una convicción. De hecho, hace muchos años, desde los 14 años. ¿Y cómo hice eso? Bueno, porque yo empecé a practicar en un momento donde nadie hablaba de yoga en Puerto Rico. Yo empecé a buscar, yo tenía muchas inquietudes de muchas cosas, y me encontré con los temas del yoga. Y me puse a leer sobre el yoga. Y de hecho, practicaba algunas posiciones. Imagino que algunas las hacía mal porque esa yoga no estaba. Pero una de las cosas que me queda, y en varios momentos de mi vida me acerco a sitios para hacer algunas prácticas de yoga, de mucho de lo que me queda de ahí, además de dejar de comer carne, es la práctica de la meditación, que no quiere decir que tú estás horas meditando. Tú puedes meditar por momentos bien cortitos, con callarte la boca, pensar y adentrarte en algo antes de decir lo que vas a decir. Esos segundos son meditación también, y eso yo lo he aprendido. Y la gente me pregunta, es que yo hago eso todo el tiempo. Alguna gente me pregunta, ¿por qué tú te quedas tan tranquila cuando tienes una persona insultándote? Bueno, porque yo no lo voy a entregar a esa persona que me insulta parte de mi poder. El momento en que yo hago lo mismo que esa persona haga, le estoy entregando poder sobre mí. Así que yo me quedo tranquila y busco qué es lo que yo quiero decir, y con lo que yo le estoy diciendo, yo no le estoy entregando poder sobre mí a esa persona, pero sí le estoy hablando a otra persona que estén escuchando para que escuchen desde la calma los argumentos y no desde el odio y los gritos lo que la otra persona está diciendo. Eso a mí me guía todo el tiempo, me ha guiado toda la vida. Y eso tiene que ver con la pregunta que ustedes están haciendo. Así que mi acercamiento es un acercamiento de cómo yo veo la vida, de lo que le he ganado de enseñanzas a todos los acercamientos a las diversidades religiosas que he tenido, lo que me hace también tener una visión de respeto a la diversidad religiosa, y desde ahí el respeto a la importancia de la división de iglesia y Estado. Porque en el momento que el Estado asume impone esa religión a los demás, por lo tanto, no acepta el derecho que tienen las personas a tener su religión o su posición espiritual, que sea. Cuando yo fui presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en mi juramentación hice algo que mucha gente todavía me recuerda, y es que yo invité a más de 20 y pico de denominaciones religiosas en Puerto Rico. Yo no le dije a nadie, salvo a la gente que estaba trabajando conmigo eso, lo que iba a pasar. Pero el salón se llenó de diversidad de personas de diferentes religiones. Como un lado del salón lleno de personas, vestimenta, lo que fuera que les distinguía en sus denominaciones. Y mucha gente que me conocía estaban pensando, pero Ana se habrá vuelto loca. ella va a poner a decir a toda esta gente algo, o va a poner a rezar a todo el mundo. Y yo no dije nada. Cuando llegó ese momento que estaba fungiendo maestro de ceremonia, llamó por nombre y denominación religiosa, incluyendo personas humanistas seculares, personas que no pertenecían a ninguna religión, porque también es respeto desde ahí, y se pararon. Y lo que dijimos fue que cada quien, de las personas que estaban allí y la gente de la audiencia, cada quien desde donde quisieran, ¿verdad? De donde entendieran que era lo correcto, nos enviaran un buen pensamiento, una oración, un buen deseo en silencio. Muy bien. Ese fue el silencio más ensordecedor, como uno dice por ahí. Porque primero, la gente no se lo esperaba. El silencio fue inmediato y la profundidad del silencio también. Y yo creo que ese era el mensaje que yo quería. Entonces, ese es mi acercamiento con estos temas. Muchas gracias. Y reconocer que Puerto Rico no es solamente un país cristiano. Exactamente. Aquí hay muchas otras creencias. En esos 20 y pico, imagínate, allá había de todas las denominaciones, había personas judías, había espiritistas, había de todo, había de todo. En cada una de esas denominaciones, porque yo me acuerdo que la mayoría las llamé yo, y yo me quedé sorprendida cómo era que yo conocía tanta gente de tantas denominaciones, pero es por lo que acabo de explicarle, es porque mi andar por la vida ha sido siempre el respeto, y yo no tengo ningún problema en la conversación desde la religión que tenga la persona, sobre todo porque desde ahí conversamos de respeto. Yo creo hoy día hay varias frases que se echan a correr, y dos son bien buenas, que están, yo diría, casi de moda, pero me parece muy bien que se hayan rescatado.
Una es el buen vivir, que son los conceptos que se rescatan desde los principios, sobre todo de los pueblos indígenas, que son principios que yo creo que son comunes a muchas religiones, a muchas posiciones espirituales, que es los principios de que las personas, ¿verdad? El bien común va por encima del individual, que hay que respetar en armonía a la naturaleza y que uno no puede estar pensando en que solamente lo que tú haces es para tu bien, sino lo que tú haces también rebota en la sociedad, rebota en el ambiente, rebota en la sociedad y tiene consecuencias. Entonces, el buen vivir es un concepto que le recuerda a la gente que el bien común es importante y que es importante desde ahí mirar la sociedad. Y Ubuntu es el otro. Un concepto de Ubuntu es soy porque somos. Así que va también esa en la línea. Sí, Ubuntu. sí, ese concepto es hermoso. Transicionamos a temas de familia, Sí. por ahí. Entonces, para seguir hablando también de este aspecto, porque para el sector religioso en el país, el tema de familia es fundamental y a veces el gancho para hacer o deshacer en muchas cosas. Y queremos ver primero esa parte de, entonces, ¿cómo se entiende o cómo entiendes el asunto de la vida familiar y del matrimonio? Y entendiendo también que ya lo comentaste yo un poco sobre la separación de iglesia y Estado que hay. Fíjate, eso es importante siempre decirla porque las personas que hablan del matrimonio, obviamente yo hablo en plural, hablo del concepto de las familias, y desde ahí entiendo que hay una pluralidad de acercamiento al tema de las familias, pero cuando se usa en singular se habla de la institución de la familia, ¿verdad? O cuando se habla en singular de la iglesia, de la institución, ¿verdad? Entonces, pero de ahí podemos hablar en plural, de tanto de la iglesia como de la familia. Las personas que tienen un acercamiento cerrado al tema del matrimonio, desde los religiosos, confunden el tema que puede ser la manera en que cada religión vea el matrimonio con el contrato civil. Y ahí hay dos cosas distintas. Eh, yo como también soy profesora de Derecho, cuando les trataba de explicar a los estudiantes, el contrato del matrimonio, me daba cuenta que no entendían la diferencia. Entonces yo les decía, busqué el Código Civil y busqué qué se necesita para casarse. Es bien sencillo. La mayoría de las ocasiones es enteramente que usted tenga la edad para casarse, porque usted no puede ser menor de edad, no puede consentir, tiene que tener la edad de consentir, ¿verdad? En algunos países la edad de consentir es demasiado bajita, en Puerto Rico pues no. Tiene que tener la edad de consentir y la otra cosa es que de verdad usted quiera casarse. Las razones por las que usted quiera casarse pueden ser bien variadas. Lo próximo que yo le digo es, ¿en dónde dice que usted tiene que estar enamorada de la persona? Y se me quedan ahí cuando abren los ojos. Ahí es cuando abren los ojos. Yo le digo, porque es un contrato. Civil. El estar enamorado o enamorada no puede ser la única razón para usted casarse. Si usted está enamorado o enamorada de esa persona y se quiere casar, fantástico. Pero usted tiene que mirar la letra de lo que dice el contrato antes de firmarlo. Porque alguna gente se casa y saben lo que hicieron cuando se van a divorciar. Ahí es que se entraron cuál fue el contrato que firmaron. Y esa es la diferencia entre un contrato civil y el concepto de alguna religión sobre el concepto de matrimonio, donde entran otras cosas. Donde entonces lo que tú consientes tiene que ver con los dogmas de tu religión. Y en la entrada y salida del matrimonio va a depender de lo que tu religión se entienda. En algunas religiones no existe el divorcio, en otras sí. Lo que se entienda en cada una. Pero son caminos separados y se encuentran solamente en que si tú te casas por la religión que sea, si tú quieres que el Estado te reconozca, pues tienes que suscribir el contrato civil. Ahí se une, pero se une desde el punto de vista que el Estado reconoce que bajo tu religión se pueden casar, pero tu religión tiene que reconocer que para que el Estado te reconozca, tienes que reconocer el estatus civil del matrimonio. Fíjate, eso parece sencillo, pero para mucha gente no lo es. No. Y lo confunden todo el tiempo y confunden al país y al pueblo y a su pueblo religioso, a sus propias denominaciones, no haciendo esa distinción. Y yo creo que es importante, de hecho, yo te diría, como profesora de Derecho, que una de las cosas que yo más le explico a la gente de cuando hacemos cambios en los matrimonios, estamos de frente con muchos dogmas que usualmente han puesto a las mujeres, en sentido general, sin derecho, a los niños y a las niñas sin derecho, y que cuando uno camina en otra dirección, uno está caminando siempre en contra de lo que han sido los privilegios de algunos dogmas religiosos. Yo lo sé porque yo tuve que ver con la reforma de familia
allá en los años 1976, que de frente estábamos hablando que las mujeres teníamos derecho, las mujeres casadas tenían derecho. En ese momento las mujeres casadas no tenían ningún derecho en el matrimonio y pasaban a ser propiedad del marido. Tenían que, y si les suena esto, tenían que seguir al marido donde quiera que él fijara la residencia, y él era la cabeza de la familia y ella era solamente una persona que lo seguía a él. Ella paría a los hijos, pero los derechos eran del hombre. Hasta el 76, 76, eso es el otro día en términos de cambio social. Porque lo que es dogma en las religiones que son las religiones que tienen más privilegios en la sociedad, en el caso nuestro, la religión católica era la religión oficial hasta la llegada de los norteamericanos, lo que era dogma se convertía en ley, porque así como funciona eso. Así que cuando tú cambias una ley que está basada en un dogma, ya sabes lo que te estás enfrentando. Y lo que era pecado se convertía en ¿qué? En delito. Así que cuando tú tratas de cambiar un delito que está en el Código Penal, que está basado en un dogma religioso, te estás enfrentando a eso. Sí. Yo lo estoy diciendo bien sencillo, gente. La resistencia es horrible. Y ahí vienen muchos discursos de odio, de estigmatización, de lo que queremos es hundir la sociedad, de que el mundo se va a acabar, de que queremos convertir a los niños y las niñas en monstruos. Todo suerte de cosas que todavía al día de hoy escuchamos y que va a ser parte de la discusión en las próximas elecciones nuevamente. Y aunque yo sé que es un poco complejo el asunto, siguiendo ese tema y pues también tratando de ahorrar el tiempo que tenemos, ese monstruo también lo ven en el asunto de la perspectiva de género, de la educación sexual y del derecho al aborto que tenemos. O sea, entonces, ¿cómo manejamos esto también sabiendo que hay unos sectores religiosos que eso, primero casi ni se habla? Y si se habla es todo condenatorio, es malo, el famoso pecado, etc. Pues, hay un aspecto que sí que es religioso, pero hay otro aspecto, como hablábamos con el asunto del matrimonio, que esos son asuntos civiles y de derechos. ¿Cómo manejamos entonces estos temas? No hay una varita mágica. Es una solución multisectorial, pero sobre todo si entendemos que el respeto y la división de iglesia y Estado tiene que estar ahí, uno entendería que la educación tiene que ser para todo el mundo. En el caso de Puerto Rico se supone que no solamente es que habrá total separación de iglesia y Estado, que eso no se cumple, sino que la educación es laica, por mandato constitucional. Es laica. Laica quiere decir que no está basada en fundamentos religiosos. Pero eso es precisamente para que cada persona tenga la religión que quiera, pero la educación es laica. Ese principio no se está respetando y se lleva a las exageraciones de que pues, si hablamos de perspectiva de género, lo que estamos atentando contra los principios religiosos. Pero realmente lo que está detrás, y siempre ha estado detrás, es el miedo de hablar directamente del reconocimiento a que las personas tenemos diversidades sexuales y que le tienen pánico al hablar de ese tema de frente, lo esconden, dicen que lo que queremos es que se conviertan toda la niñez en homosexuales, en lesbianas, intersex, lo que sea, ¿verdad? Sin entender. Por ejemplo, acabo de decir intersex y entender que eso no tiene que ver nada. Son las personas que son intersex nacen intersex. La identidad de género no tiene que ver con la orientación sexual, ni tiene que ver con que si tú naces hombre o mujer en términos biológicos. Eso es complejo, pero así es la sociedad y así somos en esa complejidad. No enseñar esa complejidad es no enseñar adecuadamente a nuestra niñez, a nuestra juventud. Y esa ignorancia es lo que hace que sea caldo de cultivo el odio y la desinformación que nos están poniendo todos los días. ¿Por qué no enseñar en los temas a cada quien según su edad, los temas de sexualidad, porque es cada quien según su edad? ¿Por qué no enseñar las diversidades de familia? Cada vez que tú le dices a un niño o una niña que la única familia posible o verdadera es papá o mamá en un sentido heterosexual, le estás diciendo a otro niño o esa niña de ese mismo salón de clase que su familia, que quizás son dos mamás, dos papás o simplemente una sola persona, que no es una familia adecuada. Entonces el mensaje no es el mensaje de la familia tradicional, es el mensaje de odio hacia la diversidad de la familia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero esa desinformación nos está ganando el paso de una manera que a mí me preocupa porque es desde el odio. Yo hablo desde el amor. Exacto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que llevar a las elecciones. El mensaje del odio no se puede reproducir, hay que desmantelarlo y hay que hablar a la gente del amor. Tú le hablas a la gente desde el amor que le tiene a sus vecinos, a sus vecinas, a su propia familia. ¿A quién le está negando derechos? ¿A quién tú le estás negando derechos? A esta persona que está aquí, que es tu hijo, tu hija, la persona que te da servicio. A esa es la gente. ¿Con qué cara tú vas a mirar a tu amigo, a tu amiga, a la persona que trabaja contigo porque le estás negando el derecho simplemente por un prejuicio que tú tienes? De eso es que hay que hablarle, desde el amor. Yo estoy convencida que la única manera que vamos a trabajar eso es desde el amor.
Y gracias porque como desde el cristianismo, que es una base de la mesa de diálogo Martin Luther King, aunque es una organización ecuménica y participan gente que no creen en nada, o que tienen diferentes creencias. Para nosotros el reafirmar que Dios es amor es importante. Entonces, es ese discurso, ¿desde dónde nos movemos? ¿Desde el amor? Aunque tenga miedo, aunque tenga desconocimiento, o desde lo de decir que gracias, senadora, por esa aportación, gracias por este rato que nos permite acompañarnos aquí a nosotros, conocerle más, que el país también tenga otra oportunidad de conocer su forma de ser, su forma de pensar, que la motiva a postularse entonces ahora para la comisaría residente. Así que gracias por acompañarnos y recuerden también entonces compartir y comentar este podcast, este episodio nuevo, y nos vemos entonces en la próxima. Gracias por escuchar nuestro podcast Desde la Mesa. Esperamos que haya sido de bendición a tu vida. Por eso, te invitamos a que lo compartas con otras personas y así te unas a las voces de un cristianismo ecuménico alternativo, de carácter profético, y a ser parte del impulso a las transformaciones sociales necesarias para crear una sociedad más justa y equitativa. Les esperamos en el próximo episodio.